Capítulo 3. El rol del líder de adolescentes en la consejería. Por Karen Lakota. Con las nuevas tecnologías y la interconectividad actual, nuestros jóvenes tienen al alcance de su mano incontables recursos que les ofrecen la posibilidad de interrelacionarse. Aparentemente, nos encontramos ante una generación que podría disfrutar de gran cantidad de relaciones sanas, de tener muchos amigos y de no sentir nunca jamás soledad. Sin embargo, muchos adolescentes y jóvenes sufren una gran angustia asociada a las relaciones, y un aislamiento social como no se vio nunca antes en la historia. Del mismo modo, tienen muchas relaciones pero superficiales, y esto es acentuado por el abandono sistémico, principalmente por parte de los padres. He oído a muchos jóvenes relatar sus experiencias en cuanto al modo de relacionarse con sus padres. Todos creen que sus padres podrían invertir mejor el tiempo en compartir con ellos, pero aseguran que existen factores que impiden que disfruten de su compañía y que se profundicen sus lazos afectivos. Como es de esperar, este tipo de abandono parental provoca en los adolescentes soledad, desorientación en cuestiones fundamentales que forman su carácter e ignorancia sobre los principios eternos y absolutos, indispensables para establecer fundamentos sólidos sobre los cuales construir sus vidas. Por esto es que necesitan entablar relaciones significativas con adultos sabios y responsables que los validen, acompañen y guíen. Ahora bien, como líder, tú necesariamente asumes la tarea de aconsejar y, por ende, de pastorear a tus jóvenes. Jesús dijo, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas». Juan 10:11. Esta frase representa en el sentido más profundo el compromiso de aquellas personas que están dispuestas a dar sus vidas, sus talentos, su tiempo, sus fuerzas, por ayudar a sus adolescentes a desarrollar sus potencialidades y a construir su identidad en Cristo como hijos de Dios. De seguro en este libro encontrarás diversos aspectos que debes atender al aconsejar a tus jóvenes. Este capítulo en particular tiene la intención de darte una perspectiva general sobre el rol que debes desempeñar como consejero, para que seas efectivo en lo que haces y puedas ayudar mejor a tus adolescentes a conocer a Dios de forma personal. Para esto debes enfocarte en establecer conexiones, escucharlos profundamente y enseñarles a pensar. Establecer conexiones. Conectarte con tus adolescentes es fundamental para que puedas guiarlos, acompañarlos e influir en ellos. Ten en cuenta que tu capacidad de relacionamiento es fundamental para dar apertura a un diálogo sincero y de confianza. Un adolescente evitará acercarse a alguien en quien no confía. Por eso es importante lograr construir una relación significativa entre ambos. Dios así lo hizo. Envió a su Hijo para darnos la posibilidad de ser salvos por medio de Él. Jesús se dio a conocer, y su acercamiento fue intencional, vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Además, Él nos enseñó cómo debemos hacer nosotros para buscar lo que está perdido. Lo hizo con su ejemplo y sus palabras. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo, y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Lucas 15:4. A partir de las palabras y el ejemplo de Jesús, podemos aprender que resulta fundamental para conectarnos con otros el demostrar interés genuino, y el establecer relaciones profundas y auténticas. Para ello necesitamos desarrollar habilidades sociales. Debemos prestar atención al modo en que expresamos nuestros sentimientos, ideas, deseos, actitudes y opiniones cuando nos relacionamos con los demás en cada situación, y debemos respetar también a los demás cuando manifiestan lo que sienten, creen y reclaman. Nuestras conductas determinarán el éxito, o el fracaso, de nuestras relaciones, y de la resolución de problemas de toda índole a nivel interpersonal. Aprendamos, entonces, de Jesús, quien manifestó conductas apropiadas para cada situación. Él lidió con todo tipo de personas, tuvo la sabiduría y la habilidad para responder y actuar siempre con sensatez y dominio propio, tuvo un absoluto manejo de sus emociones y de sus reacciones, amó incondicionalmente y perdonó aun a quienes no merecían su perdón. Él se posicionó por encima de las reacciones de las personas, porque comprendía su realidad. Como ya leímos hace unas páginas, Mateo lo expresó de la siguiente manera: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. De aquí podemos deducir que el procurar comprender a los demás es la base para las relaciones interpersonales. Cuanto más para el caso de los adolescentes, quienes suelen ser desconfiados al relacionarse con los adultos.
¿Te cuesta generar relaciones significativas con tus adolescentes? ¿Te resulta difícil saber qué decir o cómo actuar? No te desanimes. Como toda habilidad, es posible desarrollarla y potenciarla. Esto significa que podemos ser mejores de lo que ya somos. Y aquí te brindamos la primera pista para que tengas éxito. Trata a los adolescentes como desearían ser tratados. Para lograr conexión con tu adolescente es fundamental que registres e interpretes sus sentimientos y demuestres interés en él. Habrás oído decir que la empatía es meterse en los zapatos del otro. De hecho, es la habilidad de saber y entender lo que siente el otro. O, dicho por de Goleman, es comprender los sentimientos del otro y su perspectiva, y respetar las diferencias entre lo que cada uno siente respecto a las mismas cosas. La empatía es la base de las relaciones interpersonales. Sin ella no podríamos interpretar a los demás, ni sentir compasión por ellos. Por lo tanto, cuando aconsejas sobre una situación conflictiva en la vida del joven, todo dependerá de la perspectiva en la que te posiciones delante del conflicto. La posición que asumas determinará las estrategias que seguirás para el acompañamiento, las cuales podrían ser acertadas o inapropiadas para el caso. De ahí la importancia de cuidar que no tengas prejuicios hacia la persona o personas involucradas, y que no asumas una postura sin haber analizado la versión de cada parte. De hecho, tener una actitud objetiva frente a cada situación es una decisión que debe ser ejercitada, revisada y ajustada constantemente, a fin de evitar obnubilarse al momento de asesorar. De más está decir que, en un momento de crisis o de incertidumbre, lo que una persona necesita es precisamente una visión objetiva y un análisis con un mínimo sesgo de subjetividades por parte de su consejero. Además, cuando tu adolescente note que lo estás escuchando profundamente, comprendiendo sus sentimientos y su estado de ánimo, y dándole la importancia que le da a la situación, esto fortalecerá el vínculo entre ustedes. Recuerda que la clave de la empatía es que los trates como ellos necesitan que lo hagas, y como ellos esperan, con respeto, consideración y amor. Por eso los consejeros debemos transmitir a nuestros adolescentes la seguridad de que los entendemos. A medida que vayamos desarrollando esta habilidad social, a través de la práctica, el aprendizaje y el mejoramiento, iremos construyendo y reforzando los puentes entre ellos y nosotros. Hay pequeños gestos, actitudes y palabras que nos pueden ayudar a mejorar nuestra empatía, tales como prestar atención a la comunicación no verbal, tono de voz, postura, expresión, gestos, mirada, y no solo a la verbal. Con las palabras, alguien podría expresarte sentimientos o ideas que en realidad no tiene. Quizás, por ejemplo, esté enamorado de una persona y no lo exprese verbalmente, pero tú puedes leerlo entre líneas. Intentar interpretar sus motivaciones y su realidad. Tu adolescente pudo haber tenido una pelea con su mejor amiga, y esa situación determinará también su perspectiva respecto de otras situaciones. Ayudar a que sea sincero. Tú puedes lograr que un adolescente abra su corazón si formulas preguntas sencillas tales como ¿cómo te sientes? Esperas que te responda, y fijas tu mirada sobre él o ella ofreciéndole toda tu atención. Si es un tema difícil, puedes poner una mano sobre su hombro para transmitirle que todo estará bien y que estás ahí para ayudarlo. Abstenerte de dar sermones e instrucciones apenas inicie la conversación. Primero debes centrarte en comprender el problema y lo que siente tu adolescente antes de dar consejos. Repetir lo que te ha dicho, con un tono de voz adecuado, para asegurarte de haber comprendido bien. Por ejemplo, puedes decirle, intentaste hablar con tus padres en 3 ocasiones el día de hoy y no lo has conseguido, entonces te sientes desanimado y triste. Creo que por esta razón te sientes solo. ¿Crees que es así? Al hacer esto, utilizas las mismas palabras o expresas las mismas ideas que él te compartió, y luego le transmites tu interpretación esperando que corrobore si estás en lo correcto o no. Cuando logras esto, entonces pasará de narrarte lo sucedido a abrirte su corazón, porque se siente comprendido. Lo conseguiste. Así que recuerda, todo comienza por la empatía. Escucharlos profundamente. Es sabido que a los líderes en general les resulta fácil escuchar a los demás. Sin embargo, a aquellos con una personalidad más fuerte, con deseos de imponerse o de ser oídos, o que disfrutan de escuchar para luego poder contestar, les resulta más complicado lograrlo. Es por esto que resulta necesario ejercitarse para desarrollar al máximo la habilidad de escucha. De hecho,
Los consejeros deben aprender a interpretar los sentimientos y las ideas que aparecen entre líneas al escuchar, no solo las palabras, sino el corazón. Más allá de lo que adolescente esté expresando verbalmente, el consejero debe ser capaz de leer las intenciones y los sentimientos que están detrás de sus palabras. Para convertirte en un escucha activo, puedes considerar estas sencillas recomendaciones. A. Presta atención, predisponiéndote a escuchar de manera efectiva. Para ello es necesario que elimines todo aquello que pudiera distraerte durante el tiempo que compartes con el adolescente. Aparta en tu apretada agenda un tiempo para dedicarte solamente a escucharlo. Elimina todo posible elemento distracte, como dispositivos electrónicos o teléfonos, y escoge un buen lugar donde puedan dialogar cómodamente sin ruidos y sin interferencias. B. Enfócate en el adolescente. Muchos se enfocan más en las acciones equivocadas que el adolescente cometió que en su persona, y por lo tanto corren el riesgo de definirlo a partir de sus errores e ideas, levantando así prejuicios hacia él. Enfocarte en sus puntos fuertes, en sus aciertos y en sus habilidades será fundamental para mirar por encima de cada situación y proporcionarle la seguridad y aceptación que tanto necesita. C. Demuestra interés por lo que el adolescente está atravesando y por lo que te comparte. Minimizar sus problemas o conflictos personales solo levantará una barrera entre ambos. Aunque pienses que la situación por la que atraviesa no es tan grave, es propia de la edad o es poca cosa, ten en cuenta que para él representa su mundo y su realidad. Así que sé lo más considerado posible, y demuéstraselo. Ten siempre presente que los adolescentes valoran mucho el sentirse escuchados, respetados y comprendidos. Cuando los escuchas detenidamente y logras que sientan que los entiendes y que interpretas sus sentimientos e ideas, comienza a construirse una relación más fuerte y profunda. Enseñarles a pensar. La realidad es que las problemáticas de los adolescentes y jóvenes son muy diversas y requieren de capacidad para orientar, mediar y guiar hacia un pensamiento crítico y reflexivo, de tal manera que ellos mismos aprendan a tomar decisiones más inteligentes que emocionales. Los expertos aseguran que el 80% de las decisiones que tomamos diariamente están basadas en nuestras emociones y sentimientos del momento, lo que significa que decidimos irracionalmente, aunque luego lo justifiquemos racionalmente. Martín, E. Imagínate lo que esto produce en nuestras vidas. De ahí la importancia de enseñar a los jóvenes a pensar. Muchos líderes caen en el error de pretender dar respuesta a todas las situaciones, preguntas y dudas, pero lo cierto es que no conocemos todas las respuestas, y además no deberíamos ofrecer soluciones para todo. Si así lo hiciéramos, les estaríamos restringiendo a los chicos y chicas la posibilidad de generar sus propias ideas, de analizarlas y evaluarlas con atención, de tal manera a que puedan tomar decisiones por sí mismos con sabiduría, aunque exista el riesgo de que se equivoquen. Por lo general las personas se acercan para que alguien, a quien consideran más maduro y sabio, los ayude a salir de situaciones complicadas o confusas. Es importante, entonces, que como consejero comprendas que tu rol es fundamentalmente guiar a los demás hacia la toma de decisiones sabias. No tomar las decisiones tú por ellos. Es necesario enseñarles a los adolescentes y jóvenes a pensar por ellos mismos para que desarrollen su capacidad reflexiva y crítica y puedan identificar la forma en que piensan, consecuentemente, en que actúan, de tal manera que comprendan concienzudamente cómo sus pensamientos dirigen su comportamiento. Es fundamental que les ayudemos a comprender cómo piensan, además de en qué piensan. Nuestros chicos tienen una capacidad cerebral de proporciones que no podemos siquiera dimensionar. Un potencial que difícilmente se explotará a menos que todos los involucrados en su formación, estos son, sus padres, sus maestros, sus líderes y otros adultos, contribuyamos para lograrlo. A continuación veremos algunas técnicas de pensamiento propuestas por Edward de Bono para alcanzar el desarrollo del pensamiento creativo. Estas técnicas se basan en el comportamiento del cerebro humano y te ayudarán a enseñar a los adolescentes que buscan consejo en ti a aprender a pensar. Puedes utilizarlas de manera intencional y concienzuda a fin guiarlos a generar nuevas ideas y encontrar soluciones creativas a sus problemas. Número 1. Utilizar el enfoque de las ideas. Esta técnica consiste en analizar una idea desde varias perspectivas, considerando los aspectos positivos, los negativos y los interesantes. El analizar los aspectos positivos, negativos e interesantes resulta muy útil cuando no tenemos claridad sobre todos los aspectos de una idea. De esta manera, se evita el analizar únicamente los puntos positivos, sobre los cuales generalmente se basan las decisiones,
y se está atento a considerar los negativos para evitar inconvenientes que podrían surgir con el tiempo, tomando también en consideración aquellos aspectos interesantes que no entran dentro de ninguna de las dos categorías anteriores. Número 2. Considerar otros puntos de vista. Definitivamente, cada persona tiene percepciones diferentes. Esto depende de su contexto, cultura y crianza, entre otros factores. Cada uno mira con diferentes lentes una misma situación. Si una madre debe decidir si le otorga permiso a su hija adolescente para quedarse a dormir en la casa de una amiga, ¿cuántos puntos de vista podría haber ante esta situación? Sin duda, por lo menos 2. Escuchar otros puntos de vista diferentes al nuestro puede enriquecernos y ayudarnos a no cometer errores. Existen algunas ocasiones en las que necesitamos que otros más expertos y sabios nos den sus puntos de vista. Otras veces, basta con escuchar a nuestros padres o a un amigo para poder ver la situación desde otra perspectiva. Por supuesto, es importante que tengamos presente que los principios bíblicos son inmutables y que no debemos tratar a adaptarlos a nuestra conveniencia. El punto de vista de Dios siempre es el acertado, y si sabemos que hay en su palabra algún consejo con respecto a nuestra situación, ese será el mejor consejo que podemos recibir. Número 3. Considerar todos los factores intervinientes. En muchas ocasiones realizamos el análisis de una situación problemática sin haber considerado algunos factores importantes que, a la larga, podrían causar serios inconvenientes. Es por eso que debemos tener cuidado y evitar que en el momento de la toma de decisiones los pasemos por alto. Por ejemplo, un estudiante del último año de secundaria quiere escoger una carrera universitaria. ¿Qué factores debería considerar? Como mínimo, debe atender a los siguientes factores: sus gustos, intereses y talentos, su proyección laboral, su futura familia, el dinero que desea ganar, etc. La diferencia entre la técnica número 1 y esta es que la primera se centra en los aspectos positivos, negativos e interesantes sin atender los factores que intervienen en una situación o idea, mientras que la técnica 3 sí lo hace. Número 4. Analizar las consecuencias. Atender a las consecuencias que a la larga podría traer a nuestras vidas una decisión que tomemos es muy importante para no enfrentar situaciones no deseadas en el futuro. Por ejemplo, una adolescente se enamora de un chico que en ocasiones consume drogas. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias y amenazas a las que podría enfrentar si inicia un noviazgo con él? Es fundamental hacer este análisis junto con la persona a quien se aconseja o acompaña, ya que en ocasiones puede ser muy difícil anticipar las consecuencias de una decisión, o lo que es peor, ni siquiera considerarlas o pensar en ellas. Número 5. Considerar los propósitos, las metas y los objetivos. Acompañar a nuestros adolescentes hasta que encuentren su propósito en la vida será determinante para que puedan establecer metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto, a su vez, les permitirá tomar otras decisiones basándose en dichas metas y objetivos, es decir, decisiones sujetas a lo que ya se han propuesto alcanzar. Además, debemos analizar con ellos cada situación o idea que se les presenta, atendiendo a si se ajusta o responde a su propósito. Esto les permitirá tener certeza sobre el camino a seguir para alcanzar lo que esperan. Por ejemplo, un adolescente planea postularse para una universidad en el exterior. ¿Qué decisiones deberá tomar durante la escuela secundaria para lograr un buen promedio académico que le permita acceder a una beca? Número 6. Buscar alternativas, posibilidades y opciones. El buscar diversas alternativas, analizando las posibles consecuencias de cada una, permitirá encontrar la solución que mejor se ajuste a lo que se espera conseguir. Por ejemplo, en tu comunidad se ha instalado un grupo de muchachos que ofrecen drogas en el colegio al que asisten la mayoría de los adolescentes de tu grupo. ¿Qué alternativas pueden pensarse para evitar que uno de ellos caiga preso de este flagelo? Número 7. Definir prioridades básicas. Cuando se han establecido las metas y los objetivos personales, resulta mucho más fácil identificar las prioridades, ya que deberán ser aquellas cosas que nos permitan avanzar hacia esas metas y objetivos. Que guíes a tus adolescentes, ayudándoles a considerar cuáles son los aspectos más importantes que deben tener en cuenta para enfrentar una situación o para solucionarla, es fundamental para que consigan mantenerse enfocados en sus objetivos. Por ejemplo, si un estudiante se postula para una beca en una universidad del exterior, deberá priorizar el tiempo que dedica a sus estudios a fin de lograr altas calificaciones, y recién luego podrá establecer el tiempo que destinará para realizar alguna actividad física.
Número 8. Establecer reglas. Ayuda a tus adolescentes a establecer reglas en todas las áreas de sus vidas. Estas reglas les servirán de autorregulación, y además les permitirán ser íntegros, fieles consigo mismos y con los demás. También contribuirán a desarrollar una disciplina personal que los beneficiará en todas las áreas de sus vidas y los mantendrá enfocados en sus propósitos. Por ejemplo, si un adolescente tiene problemas con la pornografía, puedes pedirle que piense y escriba una lista de normas a seguir a fin de evitar seguir viendo imágenes pornográficas. Número 9. Planificar previamente. La mayoría de las veces los jóvenes llevan adelante acciones impulsivas, sin pensarlas concienzudamente. Aprender a planificar es parte del proceso de crecer. Enséñales a tus adolescentes cómo establecer un plan de acción, es decir, una estructura organizada de acciones, en la que cada parte debe ser pensada, diseñada y concatenada con las demás. Por ejemplo, ¿cómo ayudarías a un joven de tu grupo que ha tenido serios altercados con otro a raíz de malentendidos entre ambos? ¿Cómo le ayudarías a establecer un plan de acción para solucionar el conflicto? Número 10. Tomar decisiones empleando una combinación de estas técnicas. Enséñales a tus adolescentes a utilizar las distintas técnicas dependiendo de la situación. Guíalos con el fin de que aprendan a considerar los aspectos positivos, negativos e interesantes de una idea o problema, y a tener en cuenta otros puntos de vista, para que luego consideren los diversos factores que intervienen en la situación y las posibles consecuencias a las que se enfrentarán. Del mismo modo, contribuye en sus vidas guiándolos a descubrir su propósito divino, para que puedan fijarse metas y objetivos que los ayuden a cumplir ese propósito, optando por aquellas alternativas que se adecuen a lo que esperan conseguir y teniendo en cuenta las prioridades básicas y las reglas que se establecieron. Ayúdalos, finalmente, a diseñar un plan de acción y a actuar en base al mismo. El construir esta estructura de pensamiento en los adolescentes les permitirá tomar decisiones bien pensadas e inteligentes, disminuyendo sus probabilidades de actuar por impulso y, por ende, su riesgo de fracasar. Recordemos que nuestra tarea principal como consejeros es la de contribuir en la formación integral de nuestros adolescentes. Lucas 2:52 relata que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Así, el compromiso de acompañarlos durante esta etapa de sus vidas debe propiciar experiencias significativas orientadas a su crecimiento en todas las áreas. Ello definitivamente forma parte de la responsabilidad que hemos tomado al haber respondido al Señor con un «Aquí estoy, cuenta conmigo».